Clara siempre fue una persona de pocos recursos y muchas dudas. Nacida en una familia sencilla, nunca tuvo la oportunidad de vivir grandes aventuras o experimentar cosas fuera de su rutina en el campo. A los 23 años, trabajaba en una pequeña granja donde ayudaba con el cuidado de los animales y la plantación, pero su corazón estaba lejos de allí. Desde joven siempre tuvo una conexión con los caballos, a pesar de no tener la experiencia técnica para manejarlos de la manera que le gustaría. Pero algo dentro de ella le decía que algún día encontraría el caballo adecuado. Fue una mañana fría de otoño, cuando se anunciaba la subasta de animales, que escuchó hablar de Tormenta. Era un caballo grande, de pelaje oscuro y ojos feroces. Todos decían que era imposible domesticarlos. Ya había sido rechazado por otros compradores y tenía una fama terrible. Para muchos, Tormenta era solo un problema, un animal incontrolable y agresivo. Pero Clara vio algo en él que los demás no veían. Era como si el caballo tuviera una energía reprimida, algo que ella podría entender y tal vez liberar. Cuando entró en el recinto, las miradas de los otros compradores la miraron con escepticismo. Era obvio que no tenía las credenciales de otros que estaban allí, y su edad y apariencia simple solo aumentaban la desconfianza. Pero Clara no se intimidó. Cuando el subastador anunció al caballo, sintió un impulso fuerte dentro de sí. Incluso con la voz de las personas a su alrededor, diciendo que era un riesgo y que estaba tirando su dinero, levantó la mano. La subasta ya estaba casi por terminar y nadie más se interesó por Tormenta. Clara hizo su oferta y en cuestión de segundos, él fue suyo. El caballo fue traído a su granja, pero pronto quedó claro que ese no sería un comienzo fácil. Tormenta parecía estar en constante alerta, nervioso, intentando escapar de cualquier intento de contacto. Las primeras semanas fueron de frustración. Clara pasaba horas a su lado, intentando establecer una conexión, pero el caballo la ignoraba o reaccionaba con agresividad. No era raro que él se levantara o se alejara rápidamente cada vez que ella se acercaba más de lo necesario. Aún así, Clara no desistió. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo. El caballo no la aceptaba, pero ella estaba dispuesta a intentar algo que los demás no habían intentado: paciencia y tiempo. El primer paso fue solo estar cerca de Tormenta, sin prisa, sin expectativas y sin intentar controlarlo. Ella lo observaba desde lejos y poco a poco comenzó a entender sus reacciones. Las semanas pasaban y el caballo parecía cada vez más desconfiado, pero algo empezó a cambiar. La transformación de Clara también era visible. Al principio, ella estaba tan nerviosa como Tormenta. Se sentía insegura y sin saber cómo actuar, pero pronto se dio cuenta de que la clave para conquistar la confianza del caballo estaba en ser paciente consigo misma. Comenzó a creer que, al igual que el caballo, ella también necesitaba aprender a calmarse y confiar en su propio instinto. Cada pequeño paso que daba junto a Tormenta se convertía en un pequeño triunfo personal. Pero el caballo aún no estaba listo para confiar completamente en ella. El mayor obstáculo aún estaba por venir. Pasaron meses y la relación entre Clara y Tormenta evolucionaba de manera lenta pero constante. Clara comenzó a darse cuenta de que, si quería conquistar verdaderamente al caballo, necesitaba cambiar su enfoque. No bastaba con ser paciente. Tenía que entender que lo hacía temer a los humanos. Tormenta había sido maltratado por otros dueños y eso dejaba marcas profundas en su mente y en su comportamiento. Clara, entonces, empezó a trabajar con él de una manera más sutil, sin prisas y siempre respetando sus límites. Comenzó a construir confianza poco a poco. El caballo, que antes se alejaba cada vez que ella se acercaba, ahora la observaba desde lejos. Ella se dio cuenta de que él se estaba acostumbrando a su presencia
y eso fue un gran avance. Clara se sentaba junto a él todos los días, solo observando, sin intentar forzar ninguna interacción. Durante semanas, el tiempo parecía detenerse. No había grandes avances, pero la sensación de que algo estaba cambiando, aunque de manera invisible, llenaba a Clara de una esperanza silenciosa. Cuando el caballo finalmente permitió que ella tocara su cuello, fue como si una barrera interna hubiera caído. Clara sintió un escalofrío al darse cuenta de que Tormenta no había reaccionado con violencia, no se alejó, ni se preparó para atacar. En lugar de eso permaneció inmóvil. Era como si finalmente se estuviera entregando a la confianza que ella había intentado construir. Comenzó a acariciar al caballo con más frecuencia y a cada nuevo toque él parecía relajarse más, sentirse más cómodo con su presencia. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que el verdadero desafío no estaba en entrenar a Tormenta para ser un caballo de competencia. El mayor desafío era ayudarlo a superar el trauma de su vida anterior, y para eso sabía que no podía apresurarse. El caballo necesitaba tiempo para sanar sus heridas emocionales. Era un trabajo lento y lleno de paciencia, pero Clara no le importaba. Ya estaba demasiado invertida en ello como para rendirse. Fue en un día especialmente caluroso de verano cuando Clara decidió dar el siguiente paso. No sabía si era el momento adecuado, pero su instinto le decía que, después de tanto tiempo de conexión silenciosa, Tormenta estaba listo para comenzar los entrenamientos más serios. Montó en él por primera vez con una sensación de nerviosismo y esperanza mezcladas. El caballo, que antes solo reaccionaba con agresividad al menor toque, ahora parecía más tranquilo. Al principio, él resistió. Dio algunos pasos vacilantes, pero Clara lo guiaba con suavidad, como si estuviera bailando con él. Él sintió el contacto de su mano firme, pero gentil, y de alguna manera eso lo calmó. Durante ese primer intento, a cada movimiento de Tormenta, Clara sintió que su confianza aumentaba. Ella estaba allí, con los pies en el suelo y la mente centrada en lo que tenía que hacer. Incluso cuando el caballo comenzó a agitarse un poco, ella mantuvo la calma, recordando cada lección que había aprendido en los últimos meses. Ya no se trataba de dominar a Tormenta, sino de guiarlo paso a paso como un compañero. Ya no estaban en un enfrentamiento, estaban juntos en el mismo viaje. Después de algunas semanas de entrenamiento gradual, el comportamiento de Tormenta comenzó a cambiar de manera impresionante. Comenzó a seguir las órdenes de Clara con más facilidad, y la confianza que ella había depositado en él parecía finalmente estar siendo correspondida. Ella sintió el corazón latir con fuerza cuando, por primera vez, el caballo saltó una pequeña valla sin dudar. El salto no era perfecto, pero para Clara fue el mayor de los triunfos. Era una señal de que Tormenta, el caballo rechazado, finalmente se estaba convirtiendo en lo que ella sabía que podía ser: un campeón. Pero los desafíos no estaban ni cerca de terminar. A medida que los entrenamientos se intensificaban, Clara sabía que aún tendría que enfrentar las miradas escépticas de todos a su alrededor. La gente todavía dudaba de su capacidad para hacer de Tormenta un caballo de competencia. Veían al animal como un error, y Clara sabía que los juicios nunca cesarían completamente. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. Ya no estaba tratando de probar nada a los demás. La única persona que necesitaba convencer era a sí misma, y al mirar a Tormenta sabía que lo imposible ya se había logrado. La competencia se acercaba y la ansiedad comenzaba a apoderarse de Clara. No se trataba solo de ganar. Para ella, esa competencia significaba probarse a sí misma que había tomado la decisión correcta. Tormenta, el caballo que todos habían descartado, ahora tenía una oportunidad, y no podía dejar de sentir una enorme presión para que todo saliera bien. Aunque
Confiaba en el progreso del caballo. Sabía que no sería fácil. Lo que ella tenía en mente no era un campeonato fácil de ganar, sino un desafío que pondría a prueba toda la confianza que ella y Tormenta habían construido. En los días previos a la competencia, Clara se centró en el entrenamiento final. Los saltos eran más altos ahora y la exigencia técnica también aumentaba. Ella sabía que Tormenta aún tenía algunas reacciones impulsivas, especialmente cuando algo lo asustaba o lo hacía recordar su vida anterior. Por más que él hubiera evolucionado, aún quedaba esa parte de su historia que debía ser tratada. Clara recordaba los momentos en que él se enfurecía o trataba de huir de la pista, pero ahora entendía cómo sortearlos. Los otros entrenadores y competidores la observaban con cierto desdén. Después de todo, ¿quién creería que el caballo indomable de Clara podría competir, mucho menos ganar? Clara miraba a Tormenta y era imposible no ver todo lo que él ya había superado. Se acercó a él con la calma que el caballo necesitaba y pasó las manos por su cuello, como si lo tocara para recordarle todo lo que habían logrado. En ese momento, la competencia parecía lejana. Pensó que, independientemente de lo que sucediera allí, Tormenta ya había ganado, ya había demostrado que era más que el rechazo de todos. Era una verdadera transformación, tanto para él como para ella. Clara sabía que su trabajo más importante ya no era entrenar al caballo para ser el mejor. Era, de hecho, aprender a mantener la calma en medio de la presión. El día de la competencia, Clara estaba nerviosa, pero el sentimiento que dominaba su pecho era una mezcla de determinación y orgullo. El gran estadio estaba lleno de personas que jamás habían creído en ella, pero Clara no podía importarse con eso. Sabía que lo único que realmente importaba era la confianza que ella y Tormenta habían establecido entre sí. Cuando llegó el momento de entrar en la pista, Clara se subió suavemente sobre el caballo. El público observaba con cierta curiosidad, mas por ver cómo un caballo como Tormenta podría comportarse en un evento como ese que por una verdadera expectativa de victoria. La primera serie de saltos fue un desafío. Tormenta vaciló al acercarse al primer obstáculo, pero Clara sabía exactamente qué hacer. En lugar de forzarlo, lo guió con confianza, dándole tiempo para ajustarse. Cuando superó el primer salto, Clara sintió un alivio momentáneo, pero de inmediato, el caballo parecía más tranquilo, más enfocado. Estaba respondiendo. Clara sabía que aún había más por venir, pero al ver cómo Tormenta saltaba, era como si el tiempo se hubiera desacelerado. Ella estaba viviendo ese momento con él, conectada, sintiendo cada respiración del caballo. A continuación, el salto más difícil de la pista estaba justo frente a ellos. Clara sabía que este era el momento decisivo. Podía sentir el nerviosismo de Tormenta, pero también su confianza. Él se estaba entregando a ella de una manera que nunca lo había hecho antes. Cuando saltó el obstáculo final, Clara sintió un choque de emoción. Tormenta había superado su mayor miedo y ella también. El caballo que todos dijeron que nunca sería entrenado, ahora estaba completando la competencia con un rendimiento digno de campeones. Ella sabía que la victoria no estaba solo en los puntos o las medallas. La verdadera conquista estaba en el viaje que habían recorrido hasta allí. Clara bajó de Tormenta y lo abrazó, sintiéndose una vez más emocionada. Los aplausos comenzaron a crecer a su alrededor, pero ella no oyó nada. Estaba con él en ese momento y sabía que ya no importaba más lo que los demás pensaran. Ellos habían vencido el mayor obstáculo, la duda. Tormenta ahora ya no era el caballo salvaje e indomable. Era el símbolo de todo lo que se puede conquistar con paciencia, confianza y fe. Y más que todo, él era la prueba de que, cuando alguien cree en ti,
lo imposible puede convertirse en realidad. Después de la competencia, Clara y Tormenta se convirtieron en una sensación local. Lo que comenzó como un desafío personal para Clara se transformó en un cuento inspirador para la comunidad. Personas de diversas partes comenzaron a acercarse, no solo para felicitarla por la victoria, sino también para entender cómo había logrado transformar al caballo rechazado en un campeón. Pero, para Clara, la verdadera victoria estaba lejos de los aplausos o el reconocimiento público. Era la sensación de mirar a Tormenta y darse cuenta de que, juntos, habían superado más que obstáculos físicos. Había una transformación interna que nadie más podría ver, pero que ambos sabían que era la verdadera conquista. Los días posteriores a la competencia estuvieron marcados por una nueva rutina. Clara y Tormenta continuaron entrenando, pero ahora con un enfoque renovado. La presión de las expectativas de los demás estaba, en parte, diluida por la victoria, pero ella sabía que su viaje aún no había terminado. El caballo aún necesitaba cuidados y atención, y ella no estaba dispuesta a tratarlo como solo otro trofeo. Para Clara, Tormenta siempre sería más que eso. Él era un compañero, alguien a quien ella había ayudado a superar su propio miedo e inseguridad. Y ahora, él también la ayudaba a superar las suyas. Con el tiempo, Clara comenzó a convertirse en algo más que una simple entrenadora. Se convirtió en una líder para la pequeña comunidad que la rodeaba. Las personas comenzaron a buscarla para pedirle consejos sobre cómo lidiar con caballos problemáticos, sobre cómo trabajar la paciencia y la confianza en sus propios animales. Clara, que antes se veía como una joven inexperta, ahora se veía como una mentora, alguien que sabía que el secreto para el éxito no estaba en tener las mejores técnicas o los mayores recursos, sino en saber conectarse con el otro de manera genuina. Y eso era algo que ella había aprendido de Tormenta. Aquellos que antes habían dudado de ella comenzaron a mirarla con otros ojos. No era solo la victoria lo que hablaba más alto, sino la manera en que ella había persistido. Clara no se dejó afectar por las miradas escépticas, y eso hizo que muchos comenzaran a respetarla de una forma que nunca imaginaron. Ella sabía que el reconocimiento llegaría, pero eso no era lo que la motivaba. La verdadera recompensa venía de la transformación interna que ella misma experimentaba cada día. Aprendió a confiar en sí misma, a creer en sus elecciones y a darse cuenta de que, al igual que Tormenta, ella también podría ser una líder, alguien capaz de inspirar a los demás. Tormenta, por su parte, comenzó a mostrar señales de una verdadera transformación. No se trataba solo de su habilidad para saltar o de su actitud en las competiciones. Lo que más impresionaba a Clara era el cambio que veía en su comportamiento fuera de las pistas. Ahora, él se acercaba a Clara sin miedo, con la confianza de quien sabía que tenía a una persona a su lado que lo cuidaba. El caballo ya no era el mismo animal agresivo y desconfiado de antes. Se había convertido en una versión de sí mismo que Clara sabía que siempre podría ser, si tenía la oportunidad de superar sus miedos. Clara reflexionaba sobre su viaje y se preguntaba si, en el fondo, ella también no había sido un poco como Tormenta, siempre insegura, siempre dudando de sí misma. Pero al igual que el caballo, ella había encontrado en su propio viaje algo que la transformaba. Ya no era la joven que temía fracasar. Ahora entendía que los mayores obstáculos no siempre están en el camino que tenemos adelante, sino dentro de nosotros mismos. Y si eres capaz de mirarte a ti mismo y creer, puedes superar cualquier cosa. El cambio fue ocurriendo poco a poco. Clara comenzó a tener más confianza en el trabajo que hacía y se sentía más preparada para enfrentar nuevos desafíos. Comenzó a pensar en nuevas competiciones, en nuevas formas de probar sus habilidades como entrenadora y de ver hasta dónde podía llevar a Tormenta. Pero
Más que eso, comenzó a verse a sí misma como alguien capaz de inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Su ejemplo de paciencia, persistencia y principalmente de creer en lo imposible, ahora servía para aquellos que también estaban pasando por sus propias luchas y superaciones. El tiempo pasó y aunque Clara había alcanzado éxito con Tormenta, había una parte de ella que aún sentía que la verdadera prueba de su viaje estaba en mantenerse fiel a ese comienzo humilde donde todo comenzó. Sabía que el mayor desafío no sería simplemente ganar competiciones o lograr nuevos logros, sino mantener lo que había conquistado. La fama y el reconocimiento comenzaban a llegar, pero Clara sabía que, si perdía la conexión con Tormenta, también perdería lo que hacía que todo tuviera sentido. Era fácil dejarse llevar por las expectativas externas, pero estaba decidida a no desviarse de la verdadera razón por la que había comenzado, la confianza que ambos habían conquistado juntos. Cuando comenzaron a participar en otras competiciones, Clara y Tormenta fueron reconocidos no solo por su habilidad, sino también por la historia que llevaban consigo. Ya no eran solo un par de caballo y entrenadora compitiendo, eran un símbolo de superación. Tormenta, con su historia de rechazo y agresividad, y Clara, con su fe inquebrantable y paciencia, mostraban al público que no siempre los ganadores son los más esperados o los más obvios. La conexión entre ellos iba más allá de lo que cualquier técnica de entrenamiento pudiera explicar. El secreto estaba en la confianza mutua, algo que muchas veces se pierde en los grandes estadios de competencia. Pero, a pesar de todo, Clara aún enfrentaba algunos obstáculos. Siempre había aquellos que la criticaban, diciendo que había tenido suerte, o que Tormenta aún estaba lejos de ser un caballo perfecto. Para muchos, su éxito era más una anomalía que una historia real de superación. Y a veces, Clara se sentía agotada de tener que demostrar que su viaje no había sido un accidente, pero en lugar de ceder a la presión, comenzó a recordar lo que realmente importaba. Sabía, en el fondo, que Tormenta era un campeón, no porque hubiera ganado una competencia, sino porque había sido capaz de cambiar su propia vida, y eso, para ella, era más importante que cualquier medalla. En un día de competencia, Clara fue abordada por un periodista que le preguntó qué había hecho de diferente en su enfoque con Tormenta. Ella, con una sonrisa simple, respondió que no había nada de extraordinario en su trabajo. El secreto, dijo ella, está en creer. Creí en Tormenta cuando nadie más creía en él, y él creyó en mí cuando nadie más creía en nosotros. Fue un momento pequeño, pero importante para Clara. Era el reconocimiento de que, para ella, el verdadero viaje había sido ese, un viaje de creer cuando todo parecía imposible. En esos días, Clara comenzó a darse cuenta de que, a lo largo de todo su viaje, ella también se había transformado de alguna manera. Ya no era la misma joven que había comprado un caballo rechazado, sin saber si podría ser entrenado. Ahora, era una entrenadora respetada, alguien que inspiraba confianza y respeto no solo en Tormenta, sino también en las personas que la rodeaban. Se había convertido en una líder, pero una líder diferente que no usaba la fuerza, sino la empatía y la paciencia para ganar el respeto y la lealtad de los demás. El verdadero premio, para Clara, no estaba en haber ganado competiciones o haber sido aplaudida por una audiencia. Estaba en la transformación que ella y Tormenta vivieron. Ella miraba al caballo y veía más que un campeón. Le venía a la mente el momento en que fue rechazado, cuando nadie apostaba por él. Y ahora allí estaba, no solo ganando, sino superando sus propias limitaciones, tal como ella lo había hecho. Juntos, ya no eran solo un par de competidores, eran una prueba viva de que, con paciencia y confianza,
La verdadera superación se construye de adentro hacia afuera. El cambio más profundo, sin embargo, fue el que Clara sintió en sí misma. Dejó de verse como alguien con miedo a fracasar y empezó a verse como una persona capaz de transformar sus circunstancias. Tormenta no había sido el único moldeado en este viaje. Clara también se moldeó, y eso fue algo que se dio cuenta cuando, al mirarlo, sintió orgullo. No por su desempeño en las pistas, sino por el camino que ambos habían recorrido juntos. A medida que pasaron los meses, Clara y Tormenta se convirtieron en figuras conocidas en su comunidad y más allá de ella. Sin embargo, incluso con el reconocimiento que empezaban a recibir, Clara nunca se dejó llevar por una sensación de complacencia. Sabía que el secreto de todo estaba en mantener la humildad y la dedicación, sin dejar que el éxito la desviara del camino que había elegido. No quería ser recordada solo como la entrenadora de un caballo campeón. Quería ser recordada como alguien que creyó cuando todo parecía perdido. Quería que la historia de Tormenta fuera una historia sobre segundas oportunidades, sobre confianza y sobre nunca rendirse. Una tarde, después de otro entrenamiento, Clara y Tormenta estaban descansando a la sombra de un árbol, como solían hacer al final de cada sesión. El caballo estaba tranquilo y Clara sintió un profundo sentimiento de gratitud por todo lo que habían logrado juntos. Era allí, en ese momento simple, donde ella percibía la magnitud de la transformación que ambos habían vivido. Ya no eran dos extraños, tratando de entenderse. Eran socios, ligados por algo más fuerte que las palabras, algo que solo quienes han vivido un viaje como ese podrían comprender. Tormenta se acercó a Clara y apoyó su cabeza en su hombro, como si supiera exactamente lo que ella estaba pensando. Clara sonrió, sintiendo una paz que no experimentaba desde el principio de ese viaje. Sabía que el caballo no solo le estaba devolviendo su confianza, sino que también le estaba ofreciendo algo valioso, una verdadera amistad, construida sobre una base de respeto y comprensión mutua. Sabía que, a diferencia de lo que muchos decían, él no era solo un caballo rebelde que había sido domesticado. Era un símbolo de todo lo que ella había superado, y al mirarlo, entendía que ambos, de alguna manera, ahora eran un reflejo el uno del otro. El éxito de Tormenta también trajo a Clara un nuevo propósito. Comenzó a pensar en cómo podría ayudar a otras personas a vivir sus propios viajes de superación. Sabía que la historia de ella y Tormenta tenía algo poderoso que ofrecer a todos aquellos que, al igual que ella al principio, dudaban de sus propias capacidades. Comenzó a involucrarse más con la comunidad, ofreciendo entrenamientos y orientación a otros que quisieran trabajar con animales difíciles o que simplemente necesitaban una palabra de aliento para creer en sus propios sueños. Al hablar con los demás, Clara se dio cuenta de que, por más que su viaje con Tormenta hubiera sido único, ella no era la única que pasaba por momentos de duda y miedo. Muchos tenían sus propios tormentas en sus vidas, desafíos que parecían imposibles de superar, pero que con paciencia, dedicación y confianza podían ser vencidos. Con cada historia compartida, Clara sentía que su misión se volvía más clara. Ella no solo entrenaba caballos o ganaba competiciones. Estaba ayudando a las personas a creer en sí mismas, de la misma manera en que Tormenta había creído en ella. Un día, mientras caminaba por el campo, Clara reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Recordó el momento en que decidió comprar a Tormenta, cuánto dudaron los demás de ella y el miedo que sintió al dar ese paso. Pero, al mirar al caballo ahora, se dio cuenta de que, si hubiera cedido al miedo o escuchado las opiniones de los demás, jamás habría vivido todo lo que vivió. Tormenta, ese caballo agresivo y rechazado, se había convertido en el mayor símbolo de su propia superación. Y eso era algo que Clara nunca olvidaría. Finalmente, Clara
Entendió que la verdadera victoria no estaba solo en las competiciones o en los trofeos. La verdadera victoria estaba en haber creído, en haber invertido en el potencial de alguien o de algo que los demás ya habían dado por perdido. Para ella, la mayor lección de todas fue aprender a mirar más allá de las apariencias y ver lo que realmente importa. La posibilidad de transformación y el coraje de dar una segunda oportunidad, tanto a sí misma como a los demás. Clara y Tormenta continuaron, compitiendo, pero ya no eran vistos solo como participantes en una carrera por trofeos. Eran algo más grande, algo que inspiraba a todos a su alrededor. El caballo que nadie creía que podría ser domesticado y la joven que dudaba de sus propias habilidades se convirtieron en un ejemplo de perseverancia. Las competiciones empezaron a parecer secundarias y lo que realmente importaba para Clara era el impacto que ella y Tormenta tenían en las personas. La verdadera victoria estaba en ser capaces de cambiar la percepción de las personas sobre lo que es posible. No importaba lo que el mundo decía sobre ellos, lo que importaba era lo que Clara y Tormenta se habían demostrado a sí mismos. La pequeña granja donde todo comenzó ahora era el centro de algo mucho más grande. Clara comenzó a recibir visitantes de varias partes, interesados no solo en el entrenamiento de caballos, sino también en escuchar su historia. Comenzó a entender que su viaje tenía un propósito aún más profundo de lo que había imaginado inicialmente. No solo estaba transformando a Tormenta, sino también la vida de las personas a su alrededor. Lo que hacía ahora era más que enseñar técnicas, enseñaba sobre confianza, paciencia y sobre todo, sobre creer en las segundas oportunidades. Pero al mismo tiempo, Clara sabía que no siempre tendría los mismos resultados. Había logrado mucho, pero los desafíos nunca desaparecían por completo. Tormenta, por más que ahora fuera un caballo tranquilo y controlado, aún tenía sus momentos de tensión, sus reacciones inesperadas. Su viaje era en realidad un ciclo continuo de aprendizaje y adaptación, pero Clara ya no veía esos momentos con miedo. Los veía como oportunidades para aprender más, para crecer junto con Tormenta. Ahora sabía que la perfección no era el objetivo, sino el constante viaje de mejorar paso a paso. Con el paso de los años, Tormenta se convirtió en una leyenda, no por haber ganado innumerables competiciones, sino por la historia que llevaba consigo. Simbolizaba algo más grande que el propio deporte. Representaba la fuerza de la confianza, la paciencia y el cambio. Clara, a su lado, continuó inspirando a las personas, mostrándoles que, por más difíciles que parezcan las circunstancias, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo y transformarse. Un día, Clara regresó a esa subasta donde todo había comenzado. Recordó al caballo salvaje y agresivo que nadie quería. Miró a su alrededor, casi sintiendo la presencia de todas las miradas que la juzgaban, las palabras de duda que resonaban en su mente. Pero ahora, al lado de Tormenta, ya no era la joven insegura que compró al caballo rechazado. Era una mujer que había vencido todas las probabilidades, que había conquistado lo imposible. Y Tormenta, a su lado, ya no era un animal rechazado. Era la prueba de que lo imposible es solo una palabra hasta que alguien decide creer. Los años pasaron y Clara y Tormenta se hicieron inseparables. No importaba lo que el futuro les deparara. La confianza mutua que habían construido los sostenía. Su viaje fue más que una historia de superación personal. Fue una historia de cómo la confianza y la paciencia pueden transformar hasta el escenario más improbable. Y Clara, al mirar a Tormenta, sabía que la mayor victoria no era una medalla o un trofeo. La mayor victoria era simplemente creer en él, creer en ella misma y creer que, a veces,
La verdadera transformación ocurre cuando nos damos una oportunidad y damos una oportunidad al otro. Al final, la mayor lección que Clara aprendió de Tormenta fue que el verdadero significado de la superación no está en vencer a los demás, sino en vencer la duda que nos impide dar el primer paso. Y, más importante aún, la verdadera victoria es la que compartimos con los demás, la que nos enseña que por más difíciles que sean los desafíos, siempre podemos encontrar un camino, si tenemos paciencia, coraje y fe. ¿Y tú? ¿Qué opinas del viaje de Clara y Tormenta? Cuéntanos en comentarios. ¿Qué parte de esta historia te tocó más? No olvides dar me gusta si también crees que la superación es posible e inscribirte para seguir más historias que cambiarán tu forma de ver el mundo. Vamos a debatir juntos. Comparte tu opinión.